Vamos ya directamente al texto bíblico y vamos a hablar sobre los asuntos importantes que nos competen precisamente a la predicación del Evangelio. Entonces vamos a considerar lo siguiente. Este texto está basado en el primer sermón que el apóstol Pedro habla precisamente cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos que estaban todos juntos sentados o habitaban en ese mismo lugar, en el lugar precisamente de Jerusalén. Estaban en Jerusalén, estaban ahí porque habían recibido la instrucción de parte de nuestro Señor Jesucristo acerca de que tenían que estar en Jerusalén. Y debemos entender cuando menos este esquema que nosotros tenemos aquí de Hechos capítulo 2 versículo 22 hasta casi al final. Hay cuando menos un esquema interesante de la primera predicación, que eso me imagino, considero yo, que debe ser nuestra base de toda predicación, de todo creyente que está aspirando a predicar el Evangelio. Debe tener cuando menos 5 aspectos interesantes. Si tú has leído con atención este primer estudio o sermón del apóstol Pedro, te encontrarás, por ejemplo, que está el testimonio del Antiguo Testamento, que Jesús es el Mesías. Se basa precisamente en las escrituras del Antiguo Testamento diciendo Jesús es el Mesías. Pero también hay un relato del ministerio público y la pasión de Jesucristo. Nuestra referencia es las escrituras y lo que Jesús hizo. Nuestras referencias. Y también su confirmación de la resurrección. Es decir, Jesús resucitó entre los muertos y habían testigos oculares. Ahora nosotros también somos testigos de la resurrección de Cristo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Por la evidencia que hemos tenido en nuestra vida de que verdaderamente Dios es real. Dios camina entre nosotros. El otro aspecto interesante, el cuarto aspecto, es que debe estar en la predicación la promesa del Espíritu Santo que fue dado a los discípulos de Jesús, pero que también se nos es dado a nosotros. Y por último, una exhortación al arrepentimiento y a la fe. Si tú ves todos estos 5 elementos se encuentran dentro de este primer sermón que el apóstol Pablo dijo. Entonces, vayamos desglosando uno a uno cada uno de estos asuntos. Por ejemplo, vamos al versículo 22, el cual dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Mira, cuando dice varones israelitas, hace referencia al grupo de varones que tiene una representatividad importante en el pueblo de Israel y que todos eran piadosos. Cuando dicen oír estas palabras, quiere decir presten atención, pero una atención grande sobre lo que iba a devenir. Entonces dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Tienes que subrayar esas palabras, por Dios, porque habla mucho de Dios, o sea, todo tiene que ver con Dios. Dios permitió todo esto. Aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Fíjate cómo Dios tenía control de todo lo que estaba pasando. Al Señor Dios no le salía en absoluto desprevenido todas las cosas. Esto nos llama la atención que también la predicación del apóstol Pedro, fue exactamente igual a la que Pedro mismo habló allá en la casa de Cornelio. Si vayamos, por ejemplo, allá al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, verán que también comienza con el testimonio de Jesucristo. Hechos 10, 38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este primer discurso que el apóstol Pedro hace con los judíos, lo repite otra vez con los gentiles, diciéndole que Jesús fue aprobado por Dios. Hubo prodigios, hubo maravillas, está ungido con el Espíritu Santo. Dios hizo por medio de él maravillas, prodigios, dice haciendo bienes. Pero no se habla de filantropía, sino que tenía la capacidad de hacer bien. ¿Y cómo hacía bien?
No solamente hacer bienes, dar dinero, regalar casas, sino también sanando, como dice, y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Es decir, los que estaban pero aplastados con poder a consecuencia del adversario. Y dice, porque Dios estaba con él. Era un varón aprobado, es decir, era un hombre señalado y exhibido por todos de que él era el indicado. ¿Y cuáles eran las evidencias? Que había maravillas, que había algo sobrenatural, de tal manera que el cojo podía andar, de que el ciego podía ver, de que el paralítico caminaba, de que el muerto resucitaba. Eran señales, más que nada, eran maravillas, eran prodigios de poder que ningún otro hombre puede hacer. Por eso Nicodemo se acercó y le dijo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. Y él decía, sabemos que has venido de Dios. Eso era evidencia, era evidente. Y añade, con prodigios. Algo tan extraño, tan extraordinario, que no se miraba mucho. Tal vez algún que otro profeta lo había hecho y era maravilloso. Pero grandes prodigios que solamente Dios podía hacer, eso es algo extraordinario. Señales. O sea, Dios había escogido a Jesús para que Él fuese el indicado, para que Él fuese el Cristo, el Salvador del mundo. Y precisamente Jesús estaba ungido con el Espíritu Santo. Solamente quien tiene el don del Espíritu Santo puede hacer prodigios, señales y maravillas. Si vamos a Gálatas 3, versículo 5, dice, así que aquel que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Fíjate cómo el apóstol Pablo habla diciendo sobre la suministración del Espíritu, pero también sobre las maravillas, el poder de Dios. Entonces, quien está ungido por Dios tiene la capacidad de hacer prodigios y maravillas. De hecho, el mismo apóstol Pablo, cuando defiende su ministerio, allá en 2 Corintios 12, habla diciendo que con todas señales de apóstol han sido hechas entre vosotras en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. O sea, el apóstol Pablo decía, hay algo que me certifica y esto es el poder de Dios obrando señales, prodigios y maravillas entre vosotros. Como Jesús también obraba señales, prodigios y maravillas porque Él era el escogido de Dios. Ahora, inmediatamente después de esto el versículo 23 nos habla relatando. Y o sea, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendistes, matastes por mano de inicuos, crucificándoles, el cual Dios, otra vez, Dios levantó de entre sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Fíjate que aquí hay algo grande. Dice que previo al consejo de Dios, Dios es eterno. Dios está por encima del tiempo, del principio y del final. Dios ve el principio y el final, sabe lo que ha de acontecer. Y por lo mismo, Dios había determinado desde la eternidad que Jesucristo iba a morir por nosotros en la cruz del Calvario y que toda rodilla se iba a doblar delante de Él y decirle que Él es el Señor. Allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 8, habla diciendo, fíjate cómo el Apocalipsis fue escrito en el año 90 después de Jesús. Pero anticipa lo que ha de venir. O sea, ya en la eternidad sabe lo que ha de haber. Y nos plantea lo hecho anteriormente desde la eternidad, cual dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en en el libro de vida del Cordero, quien fue inmolado, o sea, el Cordero de Dios fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, antes que existiera el mundo, ya Dios había determinado que su Hijo amado iba a ser inmolado por todos nosotros. Y ya estaba ejecutado desde la eternidad en el misterio divino. Es decir, nosotros solamente tenemos que ser receptores y desear, anhelar que Jesucristo entre en nuestro corazón, en nuestra vida. Por otro lado,
Por otro lado, el apóstol Pedro también, o la iglesia del Señor reunida allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el versículo 27 y 28, habla diciendo acerca del gran tumulto que había, decía que el previo consejo y conocimiento de Dios estaba determinado de que así iban a pelear contra Jesús y contra el ungido de Dios. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para que hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Mira, la Biblia dice que fueron los judíos y los romanos juntos. Los romanos lo mataron por incitación de los judíos. Es decir, aquí están gentiles y no gentiles, judíos y no judíos, es decir, está todo el mundo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que su muerte en la cruz es parte de nuestra predicación. La cruz fue colocado en el Antiguo Testamento como una señal, o el palo, el poste fue una señal de que los malditos iban a estar exhibidos. Pero Jesús dijo que también Él iba a ser crucificado. Se lo dijeron, se lo dijo Jesús a sus discípulos. Y sus discípulos predicaban que Jesús fue crucificado. Y todavía más de eso, esa es base de nuestra predicación en el día de hoy. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y añade en el versículo 18, 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de cruz, la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, la predicación nuestra tiene que estar basada en Jesús, murió en la cruz del Calvario. Jesús murió por ti y por mí. Y no solamente eso, sino que Jesús resucitó de los muertos. O sea, esa es la otra. Murió en la cruz del Calvario, pero también resucitó. Esa es parte de nuestra predicación. Porque el apóstol Pablo vuelve y rectifica en nosotros, en nuestra vida. Allá en 1 Corintios 15, versículo 14. Habla diciendo, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Y vana también es nuestra fe. Entonces, nuestra predicación, la predicación del apóstol Pablo, que fue ungida, porque estamos hablando de una predicación ungida, tiene que ver con esto, con la predicación clara de Jesucristo, que vino a este mundo, hizo bienes, fue ungido por el poder del Espíritu Santo, pero también nos habla diciendo que el Espíritu Santo está actuando con nosotros, que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero que también Jesús resucitó, que esta es base de nuestra predicación y base de nuestra fe. Sin esto no podemos hacer mayor cosa. Jesús fue levantado de los muertos y Él fue declarado Hijo de Dios. La muerte es incapaz de retenerla. Así dice la Escritura. Jesús murió por nuestros pecados, pero no por su pecado, porque Él era justo, limpio y santo. Entonces, al morir por nuestros pecados, no por su pecado, sino por nuestros pecados, Él fue hasta el Hades a dejar nuestros pecados, pero no su pecado, porque no había pecado. Entonces la muerte retuvo nuestros pecados, pero no su pecado, porque Él no tenía pecado. Y como no podía retenerlo, por cuanto no tenía pecado, porque era justo, la muerte no tenía poder para retenerlo. Y fue levantado de los muertos con el poder de nuestro Señor. Ahora, nuestra predicación tiene que tener una base profética, una base bíblica. La Biblia es la base profética más segura. Este concepto profético más seguro. Por eso el apóstol Pablo, por ejemplo, allá en el capítulo 2 de Hechos que estamos hablando, versículo 25 al versículo 28, habla diciendo sobre David. Retoma las escrituras y dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua,
y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Aquí el apóstol el apóstol Pedro nos habla precisamente del cumplimiento de esa profecía. Nos habla y nos expresa que Jesús, el Cristo, el Señor, no se le sería quitado su señorío. Veía yo al Señor a mi diestra. Y no solamente eso, sino que expresa un gozo y una alegría en su ministerio. Por eso dice las Escrituras: por cuanto mi corazón se alegró y mi lengua estaba alegre, porque sabía y conocía su ministerio, porque también conocía lo que iba a devenir. Expresa que su cuerpo tenía esperanza, no como nosotros. Nosotros tenemos esperanza de que vamos a morir y vamos a estar con el Señor, pero nuestro cuerpo va a permanecer todavía en la sepultura, y esperamos la bienaventurada promesa de que seamos arrebatados juntamente con los que murieron primero en Cristo, serán resucitados y nuestros cuerpos serán transformados. Pero todavía nos resta un periodo. A Jesús no. A Jesús, las Escrituras dice que su carne no miraría corrupción. Es decir, no se putrefactaría, no se iba a podrir, no le iba a salir gusano. El cuerpo de Jesús no. Pero el de nosotros que aún vivimos, sí. Si morimos antes que venga el Señor Jesucristo, que bueno, vamos a morir, nuestro cuerpo va a ser lleno de gusanos, pero la de Él no. Así que Él en su carne iba a ver a Dios. Después de morir, iba a resucitar y en su propia carne iba a ver a Dios. Es decir, tenemos allá en los cielos a un hombre como tú y como yo, que tiene la misma carne que tienes tú y que tengo yo, pero glorificada. Y tenemos esa seguridad que así como Él es, así también nosotros seremos. Y somos en parte, pero seremos en plenitud cuando Él nos llegue a su presencia. Así que esta profecía decía: su alma no quedará en el Hades, no quedará en el lugar de la sepultura, y su carne no se corrompería. Esto daría resultado a la resurrección corporal de Jesucristo, y esto expresa el gozo de la presencia del Señor, que entendemos que esto es así. Ahora, el apóstol Pedro, ahora, después de citar las Escrituras, empieza a dar su testimonio personal, su testimonio de Jesús resucitado. Fíjate cómo vuelve a decir el versículo 29, vamos a leer del 29 al 32. Dice: varones hermanos, o sea, vuelve a retomar la palabra de varones de la que hablamos en el versículo 22. Se os puede decir ciertamente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Mira, cuando habla esto, el apóstol Pedro habla diciendo: la profecía que David habló no fue de él, porque si fuera de él, estaría todavía vivo. Es decir, hubiera muerto, no se hubiera corrompido, no le hubiera salido gusanos, y en su propia carne estaría ahí. Entonces esto se hablaba de alguien más, se hablaba del Mesías prometido. Dice el versículo 30, pero siendo profeta, fíjate, y sabiendo que con juramento que Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, Jesús era hijo de David. Le llamaban muchos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los fariseos y saduceos, cuando lo acusaron, nunca le dijeron: ¿por qué te dices ser hijo de David si no eres descendiente de David? Porque sabían que Jesús definitivamente procedía de la tribu de Judá y pertenecía al linaje de David. Ellos tenían toda su genealogía y podían rastrear su genealogía de Jesús, tanto de María como de José, y todos daban a dirección de David.
Entonces, habla diciendo que en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Aunque algunos han considerado que se refería a Salomón, pero Salomón también murió y no resucitó. Versículo 31, y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, o sea, del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, fíjate. Entonces plantea, después de todo esto hecho, el apóstol Pedro plantea, hermenéuticamente no puede ser ni David, no puede ser ni Salomón, sino a alguien más en el futuro, después de ellos, que refería a esas escrituras. Y este es Jesús. Fíjate, del cual nosotros somos testigos. Aquí encontramos varios conceptos interesantes. Que Jesús o el Cristo se iba a sentar en el trono de Dios. Y de hecho, los apóstoles señalan que Jesús fue levantado y fue sentado a la diestra de Dios. Pero veamos algunos textos importantes. Dice, 1 Crónicas 29, 23. 1 Crónicas 29, 23. ¿Cómo el cronista que escribe crónicas plantea que Jesús, o plantea que el hijo de David se iba a sentar en el trono de Jehová? Primera de Crónicas 29, versículo 23. Dice así, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, el lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Fíjate, se sentó en el trono de Jehová. Quien se sentaba en el trono de Israel, se sentaba en el trono de Jehová. Es decir, Dios le prestaba su trono y reinaba en lugar de Jehová. Pero Jehová reinaba. Y en este caso Jesús fue levantado a los cielos y reinó por él. Vamos a otro texto de la Biblia. Al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1, versículo 3. Aquí es interesante porque dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1, versículo 3. Aquí encontramos tres acciones importantes. Siendo. Sí, siendo, ¿qué? El resplandor de su gloria. ¿Quién es el resplandor de su gloria? Jesús. Siendo Él la imagen misma, el que da el resplandor de su gloria, el sello de Dios. Es Jesús, el sello de Dios. Y resplandece porque todo lo que es Dios es Jesús. Segundo, sustenta o agarra o pesa o tiene en su poder. Es la ejecutora de todo. Dice, sustentando todas las cosas. Todo bajo la palabra de Jesús tiene poder. Por eso con su palabra sanaba. Con su palabra expulsaba a los demonios. Con su palabra dijo, sea la luz, y fue la luz. Por eso con su palabra hacía prodigios y maravillas. Porque Él sustenta con el poder de la palabra todo cuanto hay. Es el resplandor de la gloria. Es el poder de su palabra, sostiene todas las cosas. Y tercero, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Es decir, Él murió por nuestros pecados, Él es el Redentor. Sí, Él es Dios, Él es todopoderoso y Él es nuestro Redentor. Por lo tanto, Él tiene derecho a reinar. Por eso se siente en la majestad del reino de Dios en las alturas y se le ha dado todo poder, dominio y autoridad. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Habiendo dicho todo esto, el apóstol Pablo entonces dice, versículo 33, 34, 35, Hechos 1, 33. Pedro habla diciendo en Hechos 2, 33 al 35, y exaltado por la diestra de Dios, o sea que Dios mismo lo agarró con su mano y poder,
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ahora Dios lo levanta y le da la promesa del Espíritu. O sea, la promesa del Espíritu era dada a Jesús. Y Jesús era el encargado de derramarla sobre nosotros. Y dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu Santo se ve. La evidencia del Espíritu Santo se ve y se oye. Se ve y se oye. Y en algunos casos es palpable. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y añade, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo, el Señor a mi Señor. Fíjate qué interesante. Jesús también lo dijo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí nos habla del periodo entre que el Señor se sentó en el trono de Dios y está ahora gobernando ahí y tiene todo poder y todo sustento, y añade, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí habla Dios el Padre diciendo, tú siéntate y tranquilo que yo me encargo de todo lo demás, tus enemigos van a ser postrados a sus pies a su debido tiempo. Y ya estamos en tiempos peligrosos. Tiempo donde los enemigos de Dios se están levantando. Pero no debemos preocuparnos, rebaño pequeño, iglesia del Señor, porque Él es el que va a poner a los enemigos del Señor debajo de los pies. Y el apóstol Pablo nos habla diciendo que la iglesia ha sometido también al adversario debajo de sus pies. Si creemos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y habla, el apóstol también precisamente habla sobre ese derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tomó Jesús, se lo dieron a él, la promesa del Padre se lo dieron a Jesús. Y Él lo derrama. Se lo derramaron en los creyentes, en los que creen en Jesús. Los apóstoles creyeron en Jesús y por eso se les derramó sobre ellos el Espíritu Santo. Y después el apóstol Pedro habla diciendo, también sobre ti puede ser esta maravilla. Dice entonces, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel. Se habla a los judíos, pero después nos habla a nosotros. Ciertamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Lo habían hecho los judíos, pero la mano ejecutora fueron los romanos. Pero el apóstol Pedro habla diciendo, ustedes crucificaron, como que ellos hubieran sido los autores intelectuales, pero también los autores materiales. Pero Dios le ha hecho a él Señor y Cristo. Él es Dios. No existe refutación alguna. Jesús es el Cristo, le dice el apóstol Pedro a los oyentes judíos. Jesús vino y dio evidencia de que era divino, que era Dios. Jesús murió por nuestros pecados, siendo Él justo y puro. Jesús resucitó de los muertos, dando evidencia al Padre de que este era el escogido, el indicado por Dios. Y segundo, ustedes ven ahora la promesa del Padre derramada sobre nosotros, pero que ahora está al alcance de ustedes. Entonces dice que esta respuesta de este mensaje ungido del apóstol Pablo, versículo 37, dice que al oír esto se compungieron de corazón. Esa palabra de se compungieron de corazón es algo interesante que lo vamos a ver inmediatamente. Dice, y dijeron a Pedro unos a otros, a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto, no solamente oír el mensaje, sino ellos oyeron el estruendo de ese soplo que era recio y que llenó la casa y la gente acudió a montones. Y también escucharon en cada uno hablar en su propio idioma, aunque todos sabían hebreo, pero todos escucharon hablar en idiomas no santos, no sacros, pero en ese momento fueron inspirados por el Espíritu Santo y escucharon
las maravillas de Dios. Y después de eso, prestaron atención sobre el mensaje del apóstol Pedro, que me imagino que él sí habló en hebreo. Y todos prestaron atención. Y al oír esto, dice, su corazón fue traspasado. Eso significa, se compungieron de corazón, como que una flecha, como algo punzante hubiera atravesado su corazón, lo hubiera perforado y fueron descubiertos de su maldad. Hubieran dicho, ¿qué hicimos? ¿Por qué lo matamos? Tan ciego está, y ahora podemos ver. Entonces ahí es donde empieza una reacción humana. Ellos necesitan ser redimidos, ser salvos. Entonces ellos dicen, ¿qué debemos hacer pues? Y fíjate, en forma contundente el apóstol Pedro le dice, arrepentíos, versículo 28, 38. El apóstol Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjate qué interesante. ¿Qué hay que hacer? Arrepiéntete. ¿De qué? De no haber aceptado a Jesús. Ese es el más grande pecado. La Biblia dice que dicen las Escrituras, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al mundo a condenar, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que todos sean salvos por medio de Él. Y esta es la condenación: que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esto fue algo más tremendo. El apóstol Pablo, el apóstol Juan habla diciendo, porque, dice, no aceptaron el mensaje de Cristo, por eso las tinieblas están sobre ellos. Quien niegue a recibir a Jesús, la condenación está sobre él. Mas quien acepta a Jesús, la salvación es sobre él. ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntete. ¿De qué? De no aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Sí, has pecado, eres ladrón, eres asesino, eres prostituta, eres lesbiana, eres homosexual, es lo que seas que ha dañado y perforado tu corazón a consecuencia de que Dios ha descubierto lo que hay en tu corazón. Y ahora, ¿qué debo hacer? Acepta a Jesús. Porque lo has rechazado con tus actos, lo has rechazado por muchas formas. ¿Qué debo hacer? Arrepiéntete. Busca aquel que es el sanador de todo. Busca aquel que es el redentor, que te puede librar del poder del pecado y de la muerte, de aquel que tiene el poder para quitar el yugo de Satanás que él ha puesto sobre ti, una carga pesada. ¿Qué debo hacer? Arrepentíos. Y añade, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Ahora haz un compromiso de nacer en Cristo Jesús. Un compromiso de nacer del agua, de experimentar en el bautismo la muerte. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dice el apóstol Pablo. Porque aquellos que han sido bautizados en la muerte de nuestro Señor Jesús. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Él pagó tus pecados, tus maldades. Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Y añade, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjate que me llama mucho esta frase interesante cuando dice, y recibiréis, ¿sí? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 38. Fíjate cómo dice el versículo 38. Y recibiréis. Esta palabra griega que se menciona aquí tiene que ver con tomar. Y tomaréis, dice. Y tomaréis. O agarrarás el Espíritu Santo.
Si tú crees en Jesús, si tú te has arrepentido y tú has sido bautizado, ahora tú tienes que agarrarlo. La promesa está dada ahí para los que lo toman. Como dice la Escritura, los violentos lo arrebatan, los violentos lo agarran, los que tienen ese fervor de desearlo, lo toman. Eso es parte de la predicación ungida. El apóstol Pedro habla diciendo, porque para vosotros es la promesa. El versículo 39, porque para vosotros es esta promesa. O sea, Jesús ya lo recibió del Padre y nos lo ha lanzado a nosotros porque nosotros lo estuvimos anhelando por esa expectativa que el Señor Jesús nos dijo, quedaos en Jerusalén hasta que venga a vosotros la promesa del Espíritu Santo. Ellos lo esperaron, lo anhelaron, habían aceptado a Jesús como su Señor, habían visto a Jesús resucitado, habían experimentado todo lo que ellos habían dicho de que Jesús es el Cristo y habían orado y experimentado recibir el Espíritu Santo. Ahora esto mismo le decían a los que iban a creer, arrepentíos, bautícese y tomen para sí esta promesa. Si tú lo anhelas, si tú has sido arrepentido, te arrepentiste de tus pecados, has aceptado al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, has tomado las aguas del bautismo, ahora es tiempo de decir, Señor, yo anhelo, deseo esa promesa del Espíritu Santo. Pero si eres bautizado, has sido arrepentido, pero si no anhelas el Espíritu Santo, no va a venir porque eres tú el que debes tomarlo, tú debes agarrarte de esa promesa, decirle, yo lo quiero, es mío, yo lo anhelo, yo deseo, Señor, aquí estoy en tu presencia hasta que venga la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Segundo aspecto interesante, dice, añade, porque para vosotros es la evangelio, esta promesa, para vuestros hijos. No solamente para los que estaban reunidos ahí en ese momento de Pentecostés, sino para sus hijos, para su descendencia. Hasta el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está abierto. Está abierto. Para judíos. Y añade, y para no judíos, como dice, y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Fíjate que es algo interesante esta experiencia universal, porque muchos no entienden esta palabra para los que están lejos. Tal vez Efesios 2, versículo 11 y 12 nos ayude a entender que se refiere a nosotros los gentiles. Dice Efesios 2:11, versículo 11 y 12. Por tanto, acordaos de lo que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne. Efesios 2:11. Vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, los judíos nos decían a nosotros los gentiles, ¿qué cosa? El versículo 12, que estábamos sin el Mesías, que el Mesías no era para nosotros, que estábamos alejados, que éramos lejos, no pertenecíamos ahora a la ciudadanía de Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa del Espíritu Santo no es para ustedes. ¿Sí? Y sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así éramos llamados por el judío, a nosotros los gentiles. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos el Mesías, que también es Mesías de ellos. Tenemos la ciudadanía en los cielos, como también es de ellos. Y ahora tenemos la promesa del Padre, que se derramó sobre los primeros discípulos y se sigue derramando sobre los judíos si le adoran, si le llaman, si le buscan. Tenemos esperanza y tenemos nuestro Dios, que es el mismo de ellos. Eso se lo presentó el apóstol Pedro a los judíos de aquel entonces, pero también vemos que la repercusión es a nosotros. Y concluye el apóstol Pedro diciendo estas palabras, y con otras y muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación.
Y los que recibieron su palabra fueron bautizados, es decir, aceptaron ese reto. Se arrepintieron, fueron bautizados. No dice si fueron llenos del Espíritu Santo, pero después añade que sí, se hacían muchos prodigios, señales y maravillas. Les testificaba y exhortando a ser salvos de esta generación. ¿Qué generación? Parece que hoy estamos viviendo la misma generación que los judíos de aquel entonces tenían con los creyentes. No aceptaron el mensaje de Jesucristo como Mesías Salvador en el tiempo de Jesús. Aunque se hacían prodigios, maravillas, todas las señales, tanto de Jesús como de los apóstoles. Estamos viviendo tiempos difíciles el día de hoy. Porque hoy también hay un rechazo contra Jesús. Hay un rechazo a la divinidad de Jesús. Hay un rechazo a las profecías de Jesús. Hay un rechazo total. Y Dios te dice hoy, sé salvo de esa perversa generación. Así como se lo dijo Pedro a su generación, también hoy lo podemos decir. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué perversa generación? Ser salvos de aquellos que no creen en Jesús. De los que nos dicen, están borrachos. Porque así le dijeron a los apóstoles, están llenos de mosto, están borrachos. Permite que el Espíritu Santo te llene y seas lleno del vino de Dios y no del vino de este mundo. De los que rechazan y persiguen a Jesús como Pablo rechazó a Jesús y persiguió. De tal manera que Jesús mismo se le presentó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No seas hallado luchando con la iglesia, peleando contra la iglesia, porque estás peleando contra Jesús y estás siendo parte de esa generación que rechaza a Jesús. Vamos, hasta aquí la vamos a dejar. Hasta aquí termina las palabras del apóstol. Una predicación ungida nos hace referencia a Jesús muerto, resucitado, vivo y haciendo milagros y maravillas, pero que también nosotros hoy tenemos ese don del Espíritu Santo en nuestra vida. Sea bendecido nuestro Señor y Dios en esta tarde, y nos llene de su presencia, de poder y amor, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria, la honra y la adoración. Amén.